Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a platicar sobre la Revolución Mexicana, cómo se vivió, cómo la vivieron los niños y mujeres. ¿Cómo se vivió la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana redibujó México hace un poco más de un siglo. El conflicto armado se dio entre 1910 a 1917. Se inició con una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó a una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. ¿Cómo la vivieron los niños? Durante la revolución los niños jugaban con las soldaderas de los revolucionarios. Se correteaban, cantaban, jugaban a las canicas, a la pelota, al trompo. Los niños jugaban a la guerra y vitoreaban a Villa, Carranza o Zapata. Aunque fueron muchos y diversos los efectos que tuvo la revolución en la población infantil, y que varios historiadores se han dado la tarea de rescatar el papel de los niños en la lucha armada. Por ejemplo, el texto Infancia y Revolución de la historiadora Tania Careño. A la fecha se sigue diciendo poco sobre las formas en que la tragedia de la muerte se implicó en la vida cotidiana y sobre todo en las experiencias de vida de los niños, quizá por lo difícil que resulta ser un tema sensible para muchas personas. Miles de niños quedaron huérfanos, pero el conflicto armado a que las familias populares hundieran a la pobreza y lo difícil de sobrevivir durante la revolución. El destino de muchos niños fue las instituciones de beneficencia, el abandono en las calles, el trabajo en fábricas y talleres o la incorporación a la lucha armada. Hay que mencionar que, a pesar de los niños de las élites, clases medias no participaron como protagonistas de la revolución, ni cuidaron caballos de las fuerzas, como lo hicieron los niños de las clases más populares. La guerra también marcó sus experiencias de la vida cotidiana de otros modos. ¿Cómo la vivieron las mujeres? Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres, a menudo llevando a los niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. Las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde organizaron el primer congreso feminista. Durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que lucharon en los campos de batalla, soldaderas o mujeres soldado. Estas mujeres lucharon en ambos bandos, bien por decisión propia o bien a la fuerza. Las soldaderas proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Los hombres entregaban su salario a las mujeres para la compra de víveres, lavado de ropa y otros servicios. Con frecuencia las soldadas hacían muchas otras cosas, además de labores domésticos. Algunas seguían a los soldados creyendo que estarían más seguras y permanecían en el lugar donde se encontraban. Muchas estaban solteras y sin hijos, por lo que se podían mover de un lugar a otro con facilidad. Cuando los soldados tomaban algún lugar, no solo requisaban armas y caballos, sino que también capturaban a las mujeres, algunas de las cuales se convirtieron en soldaderas. Las soldaderas fueron tan importantes durante la Revolución que líderes zapatistas incluían a coroneles femeninos, en su lista de tropas junto con los coroneles varones. Cuando el secretario de Guerra, Ángel García Peña, intentó que las soldaderas no participaran en combates, líderes federales les advirtieron de posibles revueltas entre las tropas. Sin embargo, Villa creía que las soldaderas obstaculizaban el progreso de la tropa, aunque permitía que acompañaran a sus ejércitos porque necesitaban más efectivos, y los hombres querían a las soldaderas entre sus filas. Después de que fuerzas villistas perdieron la batalla de Orcasitas, Chihuahua, en 1917, 90 mujeres en la ciudad de Camargo fueron masacradas por Villa. En su relato de la masacre, Frederick Katz dice que la mujer de un hombre que las fuerzas villistas habían atacado a Villa, y que luego sus tropas mataron en el acto al resto de las mujeres que habían secuestrado. Elizabeth Salas dice que un viral escondido en un grupo de soldaderas supuestamente disparó contra Villa, quien ordenó que mataran a las 90, cuando el asaltante no se identificó. Ambos relatos hablaban de un bebé que sobrevivió al episodio. Katz dice que la imagen del bebé cubierto en la sangre de su madre contribuyó al declive de Villa. Ubicación temporal y espacial. En 1910, el país se convulsionó a causa de la Revolución Mexicana, una guerra civil que se extendió por casi todo el territorio. En ella se enfrentaron ejércitos provenientes de diversas partes del país, integrados por diferentes grupos sociales que defendían distintas causas. Los zapatistas y Villa
villistas, por ejemplo, eran lo fundamental campesinos que combatían por una mejor distribución de la tierra, mientras que los constitucionalistas estaban dirigidos por políticos y personas de clase media, apoyados por los obreros de las ciudades. Origen social y regional de los diferentes grupos que participaron. Zapatismo. Emiliano Zapata nació en Analuco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue un líder revolucionario, agarrista que buscaba la restitución y redistribución de las tierras en los campesinos de Morelos, por los cuales reclutó a muchos campesinos indígenas mexicanas para luchar bajo la técnica de guerras de guerrillistas. Atacaban y destruían las vías de comunicación, teléfono y telégrafo. Los archivos municipales buscaban asesinar a los presidentes municipales y a los jueces de los pueblos. También saqueaban casas de los alcaldes y familias ricas. Zapata se alió más tarde con otros campesinos revolucionarios como Gabriel de Papa e Isidro Torres Burgos. Tras la muerte de este último, Emiliano Zapata se unió al plan proclamado por Madero. Sin embargo, tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, aparecieron las discrepancias entre Zapata y Madero, ya que el segundo quería desarmarse de las guerrillas y que los residentes depusieron las armas, mientras que Zapata quería que repartieran en tierras entre los campesinos. Madero, ya en el poder, no cumplió con las condiciones de la revolución, por lo que Zapata ideó el Plan de Ayala, en el que argumentaba que Madero no podía cumplir los objetivos de la revolución. Lo desconocía como presidente, declaraba que se apoderaría de un tercio de las tierras de los terratenientes a cambio de una compensación, ya fuera pacíficamente si ellos accedían o si no por la fuerza. En 1914, en Aguascalientes, Zapata se une a Francisco Villa, otro revolucionario. En 1917, la guerra continuaba. Villa fue derrotada por Carranza. El gobierno se dio cuenta de que Zapata se anteponía a sus intereses y le tendió una emboscada. Estando en la condición de fugitivo, Zapata fue invitado a comer a una hacienda en Chimanca, Morelos, donde fue emboscado y asesinado el 10 de abril de 1919. Villismo. Este movimiento, dirigido por Francisco Villa, cuyo nombre verdadero fue Jesús Doroteo Arámbula, derivó del movimiento popular en los estados de Chihuahua y Durango. Además, era de carácter militar, localista y tradicional. Las tropas villistas estuvieron integradas por mercaderes, aparceros, jornaleros, vaqueros, arrieros, rancheros, pequeños comerciantes, mineros, obreros y partidas. Buscaban la igualdad social y la atención de las tierras en propiedades no en ejido. Francisco Villa se levantó en armas el 17 de noviembre de 1910 al atacar la hacienda de Cabarilla en Chihuahua, evento en el que siguieron los encuentros de San Andrés, Las Escobas y Ciudad Camargo. Mediante la conocida ley agraria del general Francisco Villa, se hizo una crítica contra las propiedades extensas en manos de pocas y se mostró a favor con cada campesino tuviese su parcela de tierra. En el reparto, Villa les dio prioridad a sus soldados y a los descendientes de estos casos en caso de muerte. Se establecía un límite para la extensión de la propiedad y todo el sobrante que se confiscaría a través del Estado. También serían expropiados los terrenos circundantes de los pueblos indígenas. El reparto de las tierras, según la ley, estaría sujeto a la garantía de cultivo que diera el poseedor de la finca, y en caso de no cumplir injustamente se le quitaría la tierra otorgada. Maderismo. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el campesino y político Francisco I. Madero. Entre 1909 y 1910, su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México a través del sufragio efectivo, no relacional, de los funcionarios públicos. Estas ideas fueron plasmadas por Madero en su libro La sucesión presidencial en 1910, que levantó ámpula entre la clase política mexicana e incluso permitió que Madero se entrevistara con el presidente Porfirio Díaz. Madero presentó como candidato presidencial por parte del Partido Nacional Antireeleccionista. En 1910 contra Porfirio Díaz, aunque muy poco antes de las elecciones, Díaz le encarceló y eleccionó fueron ganadas por el general Díaz cuando Francisco I. Madero estuvo encarcelado con el plan de San Luis. Para el derrocamiento y desconocimiento de Díaz,
como presidente del país. Él manifestó su fechado el 5 de octubre en San Luis Potosí y como consecuencia se levantaría la revuelta contra Díaz el 20 de noviembre de 1910. Se extendería a toda la nación. Los maderistas fueron la facción revolucionaria y partidaria en algunos ideales del Partido Liberal Mexicano, y en sí las ideas reformadas, moderadas. Francisco y Madero al principio de la revolución, la mayoría de los revolucionarios estaban a favor de esta ideología, no tan anarquística, como la de Ricardo Flores Magón. Los primistas en su evolución ideológica anarcomunismo fueron derrotados a traición de Tijuana, por lo que se refugiaron en Estados Unidos para seguir su lucha, que pronto se extinguió al no irse con los ideales políticos maderistas que eran mayoría. Los maderistas lograron la presidencia con la toma de Ciudad Juárez, al mando de Pascual Orozco y como los tratados de Ciudad Juárez. Ulteriormente, el presidente Díaz se vería obligado a dimitir el 25 de mayo de 1911. Constitucionalistas. El movimiento constitucionalista fue la segunda etapa, 1913 a 1919, de la Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Pablo González Garza, entre otros Carranza y Pablo González durante el Constituyente. La Revolución Constitucionalista surge como propuesta de parte de algunos jefes revolucionarios como Venustiano Carranza o Pablo González Garza, al golpe de Estado, en contra de Francisco y Madero por Victoriano Huerta. México vivía una época de autoritarismo por el puño de Porfirio Díaz, quien ya llegaba casi 3 décadas como líder político del país. Eso había generado desconcierto en la población, pues se esfumaba la percepción de democracia en el país. La frase sufragio efectivo, no reelección, había sido pronunciada por el mismo Díaz en 1871 contra Benito Juárez y era presidente que no presentaba cumpliendo. Desde San Antonio, Francisco y Madero proclamó el Plan de San Luis Potosí, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se extendió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Eso fue todo.